Hemos estado en una guerra financiera con China desde que ellos entraron en la Organización Mundial del Comercio. Su objetivo es aumentar su capacidad para dirigir el sistema financiero. Quieren que China sea el referente de los mercados financieros, a través de su moneda, de su posición dominante en minerales de tierras raras y de asegurarse grandes socios comerciales. Pues bien, desde el año 2000 hasta hace poco, China ha asegurado alrededor del 93% de los minerales del mundo. Raros, semirraros y metales preciosos. Los han asegurado directa o indirectamente mediante acuerdos de cooperación, comprando o invirtiendo. Mientras nosotros extraíamos dinero de los países mediante bonos, ellos invertían en los países, así que ellos invertían. Y si tú te retrasabas en un pago, los chinos decían: no te preocupes, ya pusiste tu país como garantía. Ahora simplemente tomaremos el control. Aprovecharemos para integrar nuestra propiedad o sociedad más profundamente en tu ecosistema e incrementaremos nuestra presencia para extraer más recursos naturales. Seguirás recibiendo tu cheque, solo que ahora nosotros somos los dueños. Muchos países han dicho que eso fue préstamo depredador. No es préstamo depredador. ¿Y ahora qué haces? China sigue ahí. Así que China dice: bien, ahora poseeremos las propiedades que pusiste como garantía. Ahora seremos dueños de tus edificios gubernamentales. Tendremos una presencia más grande y más visible dentro de tu gobierno, incluso en el ámbito legislativo. Y así lo hicieron. Mientras tanto, nosotros gastábamos 10 o 20 billones de dólares librando guerras. ¿Con quién? ¿Con quién peleábamos? Dime, ¿qué obtuvimos de eso? Oh, cierto, deuda. Eso es lo que conseguimos. Hola, queridos líderes del mundo hispano. Estoy muy feliz de tener a Christian Briggs. Él es el CEO de Hard Assets Management y nos va a mostrar qué está ocurriendo ahora en el lado económico de la geopolítica, porque hemos visto que algunas personas dicen que la guerra del siglo XXI será más una guerra financiera que militar. ¿Crees que ese será el caso? ¿Que los países lucharán más por la estabilidad financiera y por ver quién liderará el mundo económico? Hemos estado en una guerra financiera con China desde que ellos entraron en la Organización Mundial del Comercio. Su objetivo es aumentar su capacidad para dirigir el sistema financiero. Quieren que China sea el referente de los mercados financieros, a través de su moneda, de su posición dominante en minerales de tierras raras y de asegurarse grandes socios comerciales. Te daré un ejemplo. En el año 2000, China tenía asegurado entre el 12% y el 15% de todos los minerales del mundo mediante lo que llaman acuerdos de cooperación a largo plazo. Esos acuerdos duran 20, 40 o 50 años y consisten en que ellos llegaban sistemáticamente a un país. Digamos que tú eres el primer ministro de un país y yo llego y te digo: mira, a Estados Unidos realmente no le importas, no te están dando dinero. Yo te daré $1.000 millones para construir hospitales, puentes, carreteras, escuelas. Y tú me dirías: ¿cuál es la trampa? Ninguna trampa, tú haces eso. Yo te doy el dinero. Solo déjame ser socio tuyo en la minería y en los recursos naturales. Y tú dirías: ¿por qué no? ¿Vas a pagar por todo esto? ¿Vas a financiar todas las operaciones mineras y además me enviarás un cheque cada mes? Mi país prosperará. Fírmame ya. Pues bien, desde el año 2000 hasta hace poco, China ha asegurado alrededor del 93% de los minerales del mundo. Raros, semirraros y metales preciosos. Los han asegurado directa o indirectamente mediante acuerdos de cooperación, comprando o invirtiendo. Mientras nosotros extraíamos dinero de los países mediante bonos, ellos invertían en los países, así que ellos invertían. Y si tú te retrasabas en un pago, los chinos decían: no te preocupes, ya pusiste tu país como garantía. Ahora simplemente tomaremos el control. Aprovecharemos para integrar nuestra propiedad o sociedad más profundamente en tu ecosistema e incrementaremos nuestra presencia para extraer más recursos naturales. Seguirás recibiendo tu cheque, solo que ahora nosotros somos los dueños. Antes tú lo eras, ahora lo somos nosotros, o al menos tenemos una parte mayor de lo que tenías antes de caer en incumplimiento. Ese ha sido el problema. Muchos países han dicho que eso fue préstamo depredador. No es préstamo depredador. Tú aceptaste el dinero. Siempre dicen: si vas a bailar con el diablo, tienes que pagarle a la banda, porque alguien tiene que tocar la música. Y ellos tomaron el dinero, pagaron la banda, pero el dinero se acabó. ¿Y ahora qué haces? China sigue ahí. Así que China dice: bien, ahora poseeremos las propiedades que pusiste como garantía. Ahora seremos dueños de tus edificios gubernamentales. Tendremos una presencia más grande y más visible dentro de tu gobierno, incluso en el ámbito legislativo. Y así lo hicieron. Mientras tanto,
Nosotros gastábamos 10 o 20 billones de dólares librando guerras. ¿Con quién? ¿Con quién peleábamos? Dime. ¿Qué obtuvimos de eso? Oh, cierto. Deuda. Eso es lo que conseguimos. Así que China invertía, y nosotros gastábamos dinero. Como dijo el secretario de Defensa Rumsfeld en 2001, el día antes del 11 de septiembre, faltan 2,3 billones de dólares en el departamento, del presupuesto del Departamento de Defensa, del Pentágono. No sabemos a dónde fue ese dinero. ¿Cómo se pierden 2,3 billones de dólares? No se pierden. Simplemente no quieren decir a dónde fueron, y eso nos preocupaba. Mientras tanto, China decía, no, nosotros vamos a construir puentes, carreteras, escuelas y hospitales. Y la mayoría del tiempo, nosotros mirábamos hacia otro lado, y de pronto, China se convirtió en el gorila de 800 libras en la habitación, el que manda. Trump tuvo que negociar. No necesariamente desde una posición de debilidad, no necesariamente. Seguimos siendo un país fuerte. Pero digamos que no tenía exactamente la ventaja que muchos de los que lo rodeaban le decían que tenía. Aún así, mantenía algunas ventajas, pero no estoy tan seguro de que hoy piense igual que hace 6 meses, creo que ahora lo ve de otra manera. Como diciendo, vaya, China y sus socios son mucho más importantes en el comercio mundial de lo que pensé cuando asumí el cargo en enero. Y ahora se ha comprobado que tenía razón, porque tuvimos que dar marcha atrás con algunos de esos aranceles, y rápido, ya que estaban afectando a la economía. Además, necesitábamos esos minerales de tierras raras, y terminamos pagando caro por ellos. Así que ahora estamos aquí preguntándonos, ¿qué hacemos a continuación? Lo que deberíamos hacer es enfocarnos en nuestra economía interna. No preocuparnos aún por lo externo, y bajar las tasas de interés, concentrarnos en políticas que fortalezcan las comunidades locales, los presupuestos estatales, y reducir los impuestos. En eso él hizo un gran trabajo. El proyecto Build Back Better ayudó a bajar los impuestos, especialmente a las pequeñas empresas, y logró que la Asociación de Pequeños Empresarios Latinos lo respaldara por eso. Estuve en un programa con uno de sus representantes, y fue muy beneficioso para la comunidad latina, especialmente para los pequeños negocios, así que hubo valor en eso. Pero ahora debemos enfocarnos en crear más riqueza interna, asociándonos con ciertos países, en lugar de intentar presionarlos para que paguen más por bienes y servicios. Pero veamos realmente, como hizo China, ellos no intimidaron a nadie. Y no es que yo sea un defensor de China, para nada, pero sí digo que su manera de hacer negocios fue más bien lo que llaman un martillo de terciopelo, en lugar de un mazazo. Sí, una estrategia completamente diferente. But I am saying some of their way of which they did business was more about what they call a velvet hammer than a sledgehammer. Yeah, totally different way strategy Sí, was un enfoque totalmente distinto, una estrategia con una visión a largo plazo, no de ganancias inmediatas. Creo que eso fue lo que marcó la diferencia, especialmente hoy en día, cuando uno observa lo que ellos hicieron hace 20 o 25 años y puede decir, vaya, estaban pensando más allá de solo 5 años, o del periodo de un presidente, o de 6 años en algunos países. Así que, para cerrar, Christian, ¿qué consejo nos darías a todos esos líderes, empresarios, por ejemplo, en América Latina? ¿Hay esperanza para ellos en sus países? ¿Cuál sería tu comentario para ellos, especialmente en el ámbito financiero? Yo hablara con los líderes mundiales, o si hablara con nuestros consumidores, si hablara con cualquiera, diría esto. Cuando intentas negociar o cuando intentas armar un marco de verdadero comercio, lo que debes hacer es reunir a las personas más inteligentes en la sala, que entiendan que un pequeño cambio en esto o aquello puede afectar toda la comprensión. Por ejemplo, dicen que si la Tierra estuviera inclinada un 1% más o menos, eso nos desbalancearía a todos. Nos congelaríamos hasta morir o no tendríamos la misma comprensión gravitatoria que tenemos hoy, así que, justo cuando crees que lo tienes resuelto, debes revisarlo una vez más. Y cuando crees que lo tienes resuelto, revísalo otra vez. Pero en lo que respecta a Estados Unidos, en cuanto al dólar diré esto. El declive del dólar es sistemático, y no es responsabilidad de un solo partido. Todos los partidos son culpables de sobreinflar muchas veces la capacidad de sus administraciones para ayudar a la economía. Simplemente echan efectivo al ruedo, dicen, oh, imprimámoslo, y no puedes hacer eso. Ahora estamos pagando un precio enorme por eso. Y se remonta hasta cuando Nixon nos sacó del patrón oro, cuando el dólar estaba realmente alineado con cada onza de oro que teníamos. Teníamos que tener una cantidad equivalente de efectivo para igualarlo. Era una forma muy definida de estabilizar y mantener al dólar estable, y por cierto, muy fuerte. Así que hoy diría a la gente, sea que estés a cargo de un estado o de un hogar, lo mismo aplica. Usa prudencia, usa inteligencia y usa matemáticas para poder encontrar una solución, en lugar de iniciativas impulsadas por el ego, solo porque quieres ser el más grande o el más fuerte en la sala. Eso no significa que puedas serlo. Diré esto.
Le dije a mi hijo una vez, la medida real de un líder no va a ser, y permíteme decirlo bien, no va a ser la medida de intentar sin cesar. Como dije, si intentas mover una roca de 10.000 libras y sigues intentando moverla tú solo, sin pedir ayuda nunca ni preguntar, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Básicamente no eres un líder. Un líder siempre pedirá ayuda, siempre pedirá opiniones. Y Trump lo hace muchas veces. Él tiene esas cualidades. Pero cuando se trató de estos aranceles, y se lo digo a cualquiera, tienes que pensarlo más a fondo en vez de simplemente golpear a la gente. Tienes que considerar cómo reaccionará la otra parte, porque su reacción afecta el resultado. Un verdadero líder es quien logra que otros se unan para mover la roca y obtener resultados, no quien intenta hacerlo todo solo. Los líderes deben guiar con compasión, enfocarse en los resultados y estar dispuestos a ajustar o suavizar los acuerdos cuando sea necesario para lograr beneficios mutuos. A nadie le gusta sentirse intimidado, y en la cultura asiática la dignidad pública es crucial. Si sienten que pierden la cara, no negociarán con el mismo entusiasmo. Sabiendo que los mejores acuerdos siempre son aquellos en los que ambas partes sienten que cedieron más que la otra. Y ese es realmente el ingrediente secreto de las negociaciones, especialmente cuando tratas con líderes mundiales que están siendo observados al más alto nivel. Xi Jinping dirige un país comunista. El último primer ministro fue ejecutado hace unos 2 años y medio, casi 3 en público. Lo sacaron de una reunión, lo llevaron y se deshicieron de él. Y ese fue el ascenso de Xi Jinping a la dictadura. Obtuvo control total y poder absoluto. Pero aún tiene gente a la que debe rendir cuentas. Si lo quisieran sacar, lo harían. Así que tuvo que ser fuerte. Tuvo que mantener coherencia. Y creo que él y Trump lograron llegar a algún tipo de entendimiento. Y Trump finalmente tuvo que darse cuenta de esto. Estoy lidiando con algo mucho más grande de lo que era hace 5 o 7 años, cuando estaba en su primer mandato. Ellos han crecido en producción interna, en PIB interno y en comercio internacional. Y les dije a algunas de las personas que están con él, o al menos cerca de él, sean cautelosos y recuerden que deben decir las cosas a puerta cerrada para mantener la buena voluntad. Y realmente, los asiáticos se toman eso muy en serio. Y con razón. Esa es su cultura desde hace miles de años. No la vas a cambiar, así son. No puedes faltarle el respeto a alguien y esperar luego que te respete en la mesa de negociaciones. Ese fue mi consejo para los líderes mundiales, y diría lo mismo para la gente en sus hogares. Toma decisiones, asume el liderazgo, pero recuerda siempre que los resultados son lo único que cuenta. Eso es tan importante, especialmente cuando hablamos de la economía, las matemáticas, el dinero real y los números reales que realmente tenemos. Tengo una pregunta, porque acabas de mencionar algo entre Estados Unidos y China. Claro. Por ejemplo, en el caso de los países latinoamericanos, creo que la mayoría están a medio camino, como a la mitad entre China y Estados Unidos, porque sabemos que, debido a la historia del siglo pasado, la mayoría de ellos estuvieron realmente respaldados por Estados Unidos. Pero ahora China también ha entrado en el camino. Entonces, ¿hay alguna recomendación para ellos? Viendo el panorama general, ¿quién crees que sería su mejor aliado económico? O, si la situación de los estados se mantiene de cierta forma hacia el futuro, ¿tienes alguna idea? Sé que eres estadounidense, pero me refiero a que, al observar la economía y todos los factores que deben considerarse, como la estabilidad, la legalidad de las cosas, ¿hay alguna advertencia o consejo que puedas darles? Be wary of what you're signing when China offers money. They're back in the 50s, 1950s and 1960s, even into the 70s in America. A los países les diría, tengan cuidado con lo que firman cuando China les ofrece dinero. Porque volviendo a los años 50, 60 e incluso 70 en Estados Unidos, cuando se descubría un gran talento en la industria musical, era muy raro que consiguieran un contrato justo con una discográfica. Casi siempre era un acuerdo unilateral, sobre el dónde, el cómo y el quién, que beneficiaba únicamente a la disquera china, es la discográfica de los años 50, 60 y 70. Están buscando personas con talento, en este caso países, que tengan valor. Países que tienen valor basado en sus recursos naturales, o a veces en su posición en el mapa global. Hay zonas en el mundo con una ubicación estratégica, de modo que China puede tener presencia, al igual que nosotros tenemos nuestras bases militares. Puerto Rico, Guam, las Islas Samoa, son ubicaciones con aplicación militar, ¿verdad? Así que, en esos lugares, se trata del aspecto militar. Pero si hablamos de economía, tienes Sudamérica. Una de las cosas que China ha hecho, y que es increíblemente inteligente, muy astuta de hecho, ¿qué hizo?
Compró los puertos de Sudamérica, el Caribe y América Latina. Son dueños de los puertos. Si controlas la puerta de entrada y salida de mercancías, puedes cerrarlas o aumentarlas. Estás generando todo ese dinero y tienes el control. Así que le diría a todos en Latinoamérica y Sudamérica, a menos que estén en una situación de desesperación total, no acudan a China. Levanten el teléfono y llamen a Trump. Les prometo que él haría un trato con ustedes para evitar o eludir la oportunidad de China. Y si ya están en un acuerdo con China, hagan lo posible por salir de él. Llamen a Estados Unidos. Llamen al Departamento de Estado, a quien sea necesario. Al embajador Estados Unidos quiere hacer negocios con ustedes. Quizás en el pasado no teníamos esa mentalidad, pero puedo garantizar algo. ¿Cuál fue el libro más vendido de Trump? The Art of the Deal, el arte de hacer tratos. Es un tipo extremadamente inteligente. Reconoce y reflexiona tanto sobre el pasado como sobre el presente y el futuro, comprendiendo la historia, y les diría esto. Miren a Chile, miren a Argentina, miren a Brasil, miren a Bolivia, cualquier país. China posee muchos de los recursos, no solo los recursos naturales, sino también los recursos futuros que aún están por descubrir o por extraer, los puertos. Y le diría a cualquiera en la administración actual lo mismo que digo ahora. Hagan acuerdos, dejen fuera a China. ¿Quieren ganar la guerra del dólar? ¿Quieren ganar la guerra por el poder económico mundial? No pueden hacerlo con aranceles, no pueden hacerlo con impuestos, no pueden hacerlo con inflación, ni solo trayendo la manufactura de vuelta aquí, no. Hay que buscar socios que puedan ayudar a subvencionar nuestras necesidades. Y eso es justamente lo que él está haciendo con algunos países, cerrando acuerdos por recursos naturales y minerales raros. Pero hay que hacerlo más rápido. Hay que lograr en los próximos 3 años lo que China hizo en los últimos 30. Tenemos el dinero, tenemos el talento, tenemos el conocimiento y tenemos la capacidad para hacerlo. Y, siendo honesto, esa es la forma en que se puede salvar a Estados Unidos. Recuperando ese 93, 94 o 95% de socios comerciales que están atados a China, y no están atados en el sentido de que no podamos comprar esos contratos o renegociarlos. No estamos seguros de que no puedan tener una mejor dirección. Mira Argentina, por ejemplo. La estábamos apoyando. Una idea fabulosa. Hicimos acuerdos. Enviamos $40.000 millones allá. ¿Y qué pasó con su economía? Principalmente está mejorando gracias a nosotros, un genio. ¿Por qué? Porque siguió las directrices de Trump. No estoy diciendo que todo lo que haga Trump sea perfecto. Nadie es perfecto. Jesús es perfecto, dejémoslo claro. Pero ningún ser humano lo es. Sin embargo, Trump hace lo mejor que puede con lo que tiene. Así que mi conclusión es esta. Si tienes muchos socios con mucho valor, encuentra socios que también quieran cuidarte la espalda. Nosotros los cuidamos, ellos nos cuidan, como en la OTAN, ¿verdad? La OTAN es básicamente un conjunto de países que se protegen mutuamente de conflictos externos. ¿Por qué no podemos hacer eso con los acuerdos de recursos naturales? ¿Por qué no creamos una OTAN del comercio? ¿Por qué Estados Unidos no puede ser el líder en acuerdos comerciales? ¿Por qué tiene que hacerlo China? Eso fue lo que hizo tan poderoso a China con los países BRICS, porque los países más pequeños comenzaron a seguirla. Un líder natural atrae seguidores, y China ha creado una posición de liderazgo natural en el mundo porque nosotros no estuvimos allí para desafiarlos. Y lo que estoy diciendo aquí es que podemos desafiarlos. Sé cómo hacerlo. He pasado años escribiendo diferentes tipos de documentos, escenarios y análisis sobre cómo derrotar a China y a los BRICS. Es simple. Lean mis documentos. Pongan todo junto iniciando mejores oportunidades comerciales, que se conviertan en mejores acuerdos de comercio con todos los países del mundo. Bajen los costos de esos acuerdos. Denles un trato mejor. Si yo jugara fútbol americano y tú fueras mi representante y fueras a uno de los grandes equipos de la NFL y dijeras, Christian es el mejor receptor, el mejor mariscal de campo, y me ofrecieran 20 millones al año, pero tú sabes que yo puedo llevar al equipo al Super Bowl, entonces me pagarías 30. ¿Querría quedarme con mis 20 millones o irme por los 30 y tener la oportunidad de ganar el Super Bowl? Iría con quien me pague mejor, quien me valore más como jugador, quien me incentive más allá del dinero y me dé más valor. Estados Unidos tiene mucho más valor que China. No estoy diciendo que China sea un mal país. Ellos construyeron su poder desde cero. Piénsalo. Hace 30 o 40 años, Hong Kong todavía estaba lleno de esos pequeños barcos que llamaban junks, navegando por todas partes. Ahora están llenos de yates. Ahora es uno de los bienes raíces más caros del mundo. Hace 50 años no era nada. Permitimos que eso pasara. Nos enfocamos en las guerras, en la inflación, en todos los lugares equivocados. Mientras tanto, China dijo, no, voy a ir a Latinoamérica, Sudamérica, África, Australia, y voy a invertir billones de dólares. Y lo hicieron. Voy a comprar países a través de acuerdos comerciales, reduciendo mis costos en todo y aumentando mi capacidad para controlar el flujo de algunos de los recursos más raros y esenciales que necesitamos a diario. Y lo lograron. Mientras ellos hacían eso, nosotros estábamos peleando. George Bush gastó $7 billones en la guerra de Irak. ¿Qué obtuvimos de eso? Deuda. ¿Por qué no invertimos esos 7 billones en Sudamérica?
habríamos obtenido 70 billones en valor a lo largo de los próximos 25, 30 o 40 años. Tenemos que hacer eso hoy mismo. Tenemos que hacerlo ya. Tenemos que empezar a cerrar acuerdos. Y creo que si alguien entiende el arte del acuerdo, ese es Donald J. Trump. O sea, olvídate de que haya sido presidente. Es simplemente un tipo inteligente. Sabe lo que hay que hacer. Solo tiene que hacerlo. We got to do that today. We got to do that right now. We got to start cutting deals. And I think that if anybody understands the art of the deal, it's Donald J. Trump. I mean, forget about being president. He's just a smart guy. He knows what to do. He's got to go do it. Gracias, Cristian. ¿Hay algún comentario final que quisieras compartir con nuestra audiencia? Manténganse diversificados. Sean diversificados. Lo más difícil del mundo es pensar en la inversión a largo plazo. Te voy a dar una pequeña lección de matemáticas. La familia promedio de 4 personas. El padre dice, bien, ¿a dónde vamos este año? ¿Vamos a ir a Disney World? ¿Vamos a Cancún? ¿Vamos a Puerto Rico? ¿A dónde quieren ir de vacaciones? La familia promedio pasa unas 13 horas al año planeando unas vacaciones de 7 días, en promedio. Pero para planificar su riqueza financiera a largo plazo, dedican menos de 10 minutos al año. No lo piensan. Solo el 1% de los estadounidenses tiene una cantidad real de oro en su portafolio. Sin embargo, el oro fue la inversión número 1, superando dramáticamente al S&P en los últimos 5 años. ¿Por qué no querrías tener oro? ¿Por qué no querrías tener un ganador? Todo se trata de disciplina. Tienes que mantenerte disciplinado para poder conservar la consistencia en los resultados, ya sea al invertir, cortar el césped o criar a los hijos. ¿Alguna vez escuchaste eso? ¿Cómo criamos buenos hijos? Siendo disciplinados para disciplinarlos. Lo mismo ocurre con el dinero. That's just such a good advice. Eso es un consejo excelente. Gracias, Cristian, por todos tus comentarios. Ha sido un análisis muy bueno. Creo que muchos de los amigos del canal realmente valorarán tus consejos y también la información que compartiste con nosotros. Espero que muchos líderes del mundo, especialmente en América Latina, escuchen esto para que comprendan mejor que no deben poner sus esperanzas en una apuesta arriesgada. Deseamos lo mejor para todos. Muchas gracias, Cristian. Like, do the best for the people. Thank you so much, Christian. Muchas gracias.